El Gato de Yangi Kent. Una osteobiografía medieval en la Ruta de la Seda. 1. El yacimiento, el contexto y el hallazgo. En el delta del río Ser Daria, a lo largo de un paleocanal próximo a la antigua orilla nororiental del mar de Aral, se levanta el yacimiento de Yangi Kent, conocido en la bibliografía internacional también como Chankent o Sankent. Es uno de los denominados asentamientos de pantano, fundados en el siglo VII de la Era Común en el Kazajistán meridional. El asentamiento fue, durante el pleno medievo, el principal centro urbano de los oghúses, un pueblo turco de origen nómada pastoralista que controló esta región hasta el siglo XI, cuando una parte considerable de su clase dirigente se desplazó hacia el sur dando origen a la dinastía de los turcos selyúcidas, destinados a conquistar Persia y gran parte de Oriente Próximo durante el siglo XII. La ciudad de Yangi Kent se encontraba en el cruce de una rama septentrional de la Ruta de la Seda que conectaba las ciudades del Jorez al sur con los asentamientos comerciales de la región del Volga y, en términos más amplios, con Europa Oriental hacia el norte. Las investigaciones llevadas a cabo desde el año 2011 han revelado una planimetría urbana caracterizada por un trazado rectangular planificado con una ciudadela en el ángulo noroccidental, y una cultura material datable entre los siglos VII y XII que refleja una mezcla de elementos nómadas o guses, de la tradición local de Sgeti y Asar y de la influencia de la civilización jorezmiense vecina. Es en este contexto estratigráfico donde salió a la luz el hallazgo objeto del presente estudio. El esqueleto parcialmente articulado de un félido fue encontrado en un contexto de vertedero. Técnicamente clasificado como Miden en la literatura anglosajona, en la juntura entre la ciudadela y las murallas urbanas, en el relleno de una vivienda abandonada, específicamente en el cuadrante 103-99 de la trinchera 2, a una profundidad de entre 446 y 487 centímetros por debajo de la parte superior de la pared de la ciudadela conservada. El depósito se caracterizaba por una abundante presencia de huesos de animales y de peces en una matriz de limo arcilloso de color marrón claro. No hay evidencia de una fosa sepulcral intencional ni de función ritual o sagrada. El hallazgo está clasificado como entierro oportunista. Se recuperaron las siguientes partes esqueléticas de un único individuo: cráneo completo, mandíbula derecha e izquierda, escápula y húmero izquierdos, húmero derecho, cúbito y radio, pelvis izquierda, fémur derecho, tibia izquierda y 4 vértebras. La datación por radiocarbono del fémur produjo una fecha no calibrada de 1171 años antes del presente, con un intervalo calibrado al 95% comprendido entre el año 775 y el 940 de la Era Común. El estudio principal que da cuenta de este hallazgo fue publicado en julio de 2020 en la revista Scientific Reports, dentro del grupo editorial Nature, por un equipo internacional encabezado por la doctora Aisley Jaruda, de la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg y de la Universidad de Exeter, y por Ariadna Ventresca Miller, del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia de la Humanidad y de la Universidad de Michigan, con la colaboración de genetistas de las universidades de Potsdam, Leicester y Nottingham Trent, así como de arqueólogos kazajos de las universidades de Kizilorda y Almaty, e historiadores medievales de la Universidad de Tubinga. La metodología adoptada es multidisciplinar en el sentido más pleno del término, integrando zooarqueología, paleopatología, análisis de isótopos estables y secuenciación genómica de ADN antiguo. El conjunto de estas fuentes ha permitido construir lo que los autores denominan explícitamente una osteobiografía, es decir, la reconstrucción de la historia de vida individual de un animal a partir exclusivamente de los datos óseos. 2.
Yanguikent en las fuentes medievales y en la historia de las excavaciones. Antes de abordar los datos científicos relativos al gato, es necesario situar el yacimiento de Yanguikent en su complejidad histórica y en la larga tradición de investigaciones que lo conciernen, pues las fuentes rusas y kazajas ofrecen una perspectiva complementaria respecto a la literatura internacional en lengua inglesa. El nombre del yacimiento, Yanguikent o Sankent en transliteración kazaja contemporánea, es de origen turco y significa sencillamente ciudad nueva, de Yang o San, que es nuevo, y Kent, que es ciudad. Esta denominación se conservó de manera ininterrumpida entre la población local. Cuando los primeros exploradores rusos llegaron al lugar a mediados del siglo XVIII, los habitantes llamaban ya estas ruinas con el nombre de Yanguikent, garantizando así una continuidad toponímica de más de 1000 años. El yacimiento está mencionado en las fuentes escritas medievales a partir del geógrafo árabe Ibn Rusta, quien lo cita entre los años 903 y 912 de la Era Común como importante centro comercial en la ruta de las caravanas que conectaba el Kazajistán central con el Jorez y el Volga. Lo citan también los historiadores persas Gardichi, Yubaini, Nasawi y Omari bajo el nombre de Sajarkent. En la literatura rusa y soviética el yacimiento se clasifica entre los llamados Gorodischa Bolota, es decir, fortalezas de pantano, término introducido por el arqueólogo Tolstov en 1946 para designar un grupo de asentamientos medievales surgidos en las zonas húmedas del delta del Serdaria. Desde el punto de vista físico, Yanguikent presenta una planta en forma de T. Un rectángulo con una expansión significativa en la mitad oriental, rodeado por muros de ladrillos de adobe de unos 6 metros de grosor, entre los que el muro meridional es el mejor conservado, con una serie de torres y troneras todavía visibles. La ciudadela se encuentra en el ángulo noroccidental. Las primeras investigaciones científicas se remontan al año 1867, cuando el orientalista ruso Ler efectuó las primeras excavaciones y levantamientos planimétricos. En 1868 los trabajos fueron continuados por Verestchagin. El medievalista Barthold fue el primero en hipotetizar que se trataba de la antigua capital del reino Oghuz. Durante el siglo XX, las grandes expediciones organizadas por Tolstov en los años 1946 y 1963 recopilaron documentación sistemática sobre la historia urbana y los materiales culturales del yacimiento. Las excavaciones modernas comenzaron en 2005 como proyecto conjunto del Instituto de Arqueología Margulan de Kazajistán y del Instituto de Etnología y Antropología de la Academia de Ciencias de Rusia, coordinadas por la investigadora Arshantseva. Desde 2007 las investigaciones se han incluido en el programa estatal kazajo denominado Patrimonio Cultural. Uno de los resultados significativos de estas excavaciones recientes es la retrodatación de la fundación de la ciudad al siglo VII de la Era Común, un siglo antes de lo que se pensaba anteriormente, dato confirmado también por las cronologías radiocarbónicas de los depósitos y de la fauna, entre la que se incluye el félido objeto de este estudio. 3. La determinación genética. Un macho de origen próximo oriental. Uno de los aportes más originales del estudio de Jaruda y colaboradores reside en la aplicación de la secuenciación genómica de ADN antiguo a un ejemplar felino medieval, procedimiento que en este caso produjo resultados de extraordinaria claridad. El ADN fue extraído del hueso petroso del temporal, conocido por su densidad estructural y por la consiguiente alta concentración de ADN endógeno. La tasa de mapeo de las secuencias válidas sobre el genoma de referencia de Felis catus fue del 79%, un valor muy elevado para material antiguo. La cobertura media de los autosomas fue de aproximadamente 0,38 a 0,43 veces, mientras que la del cromosoma X resultó reducida a 0,22 veces,
Esta asimetría constituye una indicación inequívoca del carácter masculino del individuo, confirmando que se trataba de un gato macho, con toda probabilidad no castrado, dato compatible con sus dimensiones esqueléticas, similares a las de un macho entero de gato doméstico contemporáneo. El análisis de agrupamiento basado en datos genómicos nucleares, que abarcó 928.665 posiciones variables en un análisis multiespecies y 764.913 en un análisis restringido a Felis catus y Felis silvestris, muestra una ubicación inequívoca del gato de Young-Kent en el clado de los gatos domésticos, bien separado de todas las especies de gatos salvajes analizadas. El análisis filogenético del genoma nuclear confirma la monofilía de los gatos domésticos, incluido el ejemplar de Kazajistán, que forma junto a ellos un grupo hermano respecto al genoma del gato salvaje europeo. El haplogrupo mitocondrial cae también dentro de un clado de haplotipos de Felis libica, la subespecie africana de la que desciende toda la domesticación felina, aunque esta evidencia sola es insuficiente para excluir hibridaciones con la subespecie centroasiática Felis libica ornata, para la que no había datos genómicos nucleares completos en el momento de la publicación. Bajo la hipótesis razonable de que los gatos salvajes centroasiáticos y los gatos domésticos sean genéticamente distintos a nivel genómico, hipótesis respaldada por estudios previos basados en microsatélites, la ubicación del gato de Young-Kent con los domésticos indica una afinidad con la población domesticada en Oriente Próximo. El animal fue, pues, probablemente el descendiente de gatos importados desde Oriente Medio, verosímilmente a través de las rutas comerciales meridionales que conectaban Young-Kent con el Jorez, el Yorasán y Persia. 4. El análisis isotópico. Una dieta de alta calidad proporcionada por los humanos. El análisis de los isótopos estables del carbono y del nitrógeno extraídos del colágeno óseo constituye el núcleo metodológico más revelador de toda la investigación. El muestreo se efectuó sobre la fíbula medial, un elemento óseo que se osifica en los primeros meses de vida y que por tanto refleja la dieta del sujeto desde la fase neonatal hasta la primera juventud, proporcionando así una instantánea de los hábitos alimentarios tempranos del animal. Los valores registrados fueron delta 13 carbono igual a menos 15,1 por mil y delta 15 nitrógeno igual a 14,4 por mil. A modo de comparación, el perro hallado en el mismo yacimiento mostró valores de menos 14,2 y 9,0 por mil respectivamente. Mientras que el ganado doméstico de Young-Kent, incluyendo camellos, bovinos, ovicápridos y caballos, presentaba valores de delta 13 carbono comprendidos entre menos 19,6 y menos 14,7 por mil, con una media de menos 17,4, y valores de delta 15 nitrógeno entre 6,9 y 14,5, con una media de 11 por mil. El gato resulta por tanto enriquecido en nitrógeno 15 en más de 5 por mil respecto al perro del mismo yacimiento, y en más de 5 por mil respecto a la casi totalidad de los gatos y perros documentados zooarqueológicamente en Asia Central, con las únicas excepciones de un gato procedente de Geokchiktepe y de algunos perros de Chicha. En ambos casos excepcionales, la presencia masiva de restos de peces en el depósito sugiere que los elevados valores de nitrógeno 15 se deben precisamente a la ingestión de pescado, cuya posición trófica elevada enriquece ulteriormente el nitrógeno isotópico en los tejidos de los consumidores. También en Young-Kent se identificaron restos de peces, lo que es perfectamente coherente con la posición del yacimiento sobre un paleocanal del delta del Ser Daria. El pescado constituía por tanto un recurso proteico accesible y abundante, probablemente distribuido también a través de los canales comerciales del asentamiento. Los valores de delta 13 carbono, ligeramente enriquecidos respecto a la mayor parte del ganado local,
sugieren además que tanto el gato como el perro ingerían pequeñas cantidades de recursos de plantas C4, como el mijo, directamente o a través de presas que se habían alimentado de cereales cultivados. Todo este cuadro isotópico es coherente con una alimentación de alta calidad proteica suministrada activamente por el ser humano desde la primera edad del animal. 5. La paleopatología. Una vida difícil, una cura demostrable. El aspecto más extraordinario del gato de Yangiken reside en la riqueza de las lesiones patológicas que salpican todo su esqueleto, distribuidas en 4 categorías nosológicas: traumatismo, enfermedad articular, inflamación y patología dental. Casi cada elemento óseo recuperado presenta rastros de alteración, y el conjunto de estas evidencias permite reconstruir una historia de vida marcada por graves traumas físicos superados gracias a la intervención humana. En lo que respecta al traumatismo esquelético, se identifican 3 lesiones distintas. La primera es una fractura oblicua en la metáfisis distal del fémur derecho, que todavía estaba en proceso de consolidación en el momento de la muerte, como demuestran la presencia de hueso lamelar y trabecular en el callo. Las 2 mitades del fémur se habían reunificado con una leve desviación medial y rotación proximal, con los cóndilos distales reposicionados a 135 grados respecto al eje de la diáfisis. La segunda es una fractura articular de la superficie proximal del húmero izquierdo, que se extiende distal y medialmente desde el centro de la cabeza humeral hacia el margen articular. La tercera es una luxación del fémur izquierdo. En este último caso entra en el diagnóstico diferencial la displasia congénita de cadera, con aplanamiento del borde craniodorsal del acetábulo y osteofitos marginales, condición que sin embargo se manifiesta con mucha menor frecuencia en el gato que en el perro. Más allá de la causa primaria, la tibia izquierda presenta una alteración de la orientación de la superficie articular proximal, anquilosis de la fíbula proximal y calcificación de las inserciones ligamentosas, anomalías atribuibles a un remodelado secundario asociado a la displasia de cadera en el mismo miembro. Además de las lesiones traumáticas, se observa formación de hueso perióstico sobre el cúbito derecho y la tibia izquierda, respuesta inflamatoria inespecífica que puede derivar de traumatismo localizado, inflamación de los tejidos blandos circundantes o enfermedad sistémica. El dato paleopatológico más significativo desde el punto de vista interpretativo es el ángulo de osificación de la fractura femoral, que sugiere que el animal pudo haber sido inmovilizado durante el proceso de curación. Hay escasa evidencia de torsión en el sitio de la fractura, lo que es compatible con una contención activa por parte del ser humano. Un animal con estas lesiones en los miembros habría tenido la capacidad motora gravemente comprometida, incapacidad para cazar, para huir de los depredadores y para defenderse. Su supervivencia a estos traumatismos, y la posterior consolidación ósea en condiciones anatómicamente aceptables, implica necesariamente la presencia de seres humanos que lo hayan protegido, alimentado y resguardado durante la convalecencia. El cuadro patológico se completa con un estado dental avanzado. Se documenta una pérdida ante mortem extensa de los incisivos y caninos mandibulares con obliteración de los alvéolos por relleno óseo, y la pérdida del segundo y tercer premolar maxilar izquierdo. Las mandíbulas presentan porosidad, formación de hueso perióstico en el lado labial y bordes alveolares deshilachados. La radiografía mandibular evidencia pérdida ósea precoz en las furcaciones de los premolares y reducción de la cresta alveolar, signos inequívocos de periodontitis en estadio inicial. Hay presencia de sarro en el cuarto premolar maxilar izquierdo. La periodontitis en los félidos está estrechamente correlacionada con la edad y la dieta. Una dieta blanda favorece la acumulación de placa bacteriana y la consiguiente gingivitis.
La pérdida de caninos, correlacionada con el envejecimiento en los gatos domésticos y más frecuente en las poblaciones ferales que en las domésticas, habría comprometido adicionalmente la capacidad del animal para cazar y consumir presas de manera autónoma. La presencia de sarro indica que en los días y semanas anteriores a la muerte el gato seguía recibiendo alimento blando y rico en proteínas, en coherencia con el análisis isotópico. 6. El contexto histórico. Ausencia previa y primacía cronológica. Antes del hallazgo de Llanguiquent, el panorama de las evidencias zooarqueológicas relativas a los gatos domésticos en Asia Central estaba dominado por la ausencia. No existían restos publicados de gatos domésticos procedentes de ningún yacimiento prehistórico en las estepas kazajas, a pesar de las crecientes evidencias de asentamientos sedentarios y actividad agrícola que se remontan a la Edad del Bronce tardía y final en esta área, contextos que teóricamente deberían haber favorecido la presencia de cazadores de roedores comensales como los gatos. A lo largo del margen meridional de la estepa centroasiática, en Uzbekistán y Turkmenistán, se habían encontrado algunos fragmentos aislados de huesos de félidos de dudoso estatus doméstico en contextos de la Edad del Bronce y del Hierro, pero siempre como hallazgos aislados y sin valor diagnóstico. Más al norte, en la Rusia actual, los restos de gatos se vuelven más comunes solo a partir del año 1000, con testimonios significativos en Novgorod, Tver, Kazán y Toretsk. Los restos osteológicos documentados en toda la región aumentan drásticamente solo a partir del año 1500 de la Era Común. En este panorama, el gato de Llanguiquent retrocede en 1000 años la primera atestación de gato doméstico en Kazajistán, llevándola a los años 775 a 940 de la Era Común. La rareza previa de los gatos en esta región es particularmente significativa porque contrasta con su presencia documentada en otros contextos eurasiáticos del mismo período. Al final del primer milenio de la Era Común se registra un marcado aumento de los restos de gatos domésticos tanto en Europa como en Oriente Próximo, fenómeno generalmente vinculado a la proliferación de nuevos asentamientos urbanos y a la intensificación del comercio internacional que conectaba el mundo islámico con el norte de Europa, el Mediterráneo y el norte de África. La presencia de un gato doméstico en Llanguiquent es, según los autores, un indicador del grado de integración de este asentamiento relativamente aislado en la estepa con las redes comerciales globales de la época medieval. Las evidencias históricas y arqueológicas sugieren que Llanguiquent participó activamente en las rutas del comercio internacional, en particular en el eje norte-sur de la trata de esclavos que conectaba los mercados del califato en el delta del Amu Daria con las regiones de captura de esclavos, la estepa oriental, conocida como Bilad al-Atrak, y la Europa oriental y septentrional, conocida como Bilad al-Sakaliba, a través de la gran ruta que pasaba por Bulgar, en el Volga. El dato cobra aún más densidad de significado si se considera el perfil cultural de los oguses. Este pueblo, que procedía de las áreas rurales de la estepa centroasiática y tenía raíces profundamente nómadas y pastoralistas, no presenta ninguna evidencia arqueológica documentada de tenencia de gatos domésticos. Los gatos estaban tradicionalmente asociados a los asentamientos sedentarios y agrícolas, donde la función de control de los roedores en los graneros los hacía útiles y apreciados. En el mundo de la tienda móvil y de los rebaños estacionales, tal función carecía de utilidad práctica. La osteobiografía del gato de Llanguiquent demuestra, pues, no solo que los gatos domésticos estaban presentes en esta región ya en los siglos 8 al 10, sino que su relación con los oguses urbanizados de Llanguiquent era de naturaleza diferente. Una relación de cuidado activo que testimonia profundos vínculos culturales con las tradiciones meridionales, en particular con el Jorez, el Yorasán y Persia, donde la tenencia de gatos como animales de compañía era práctica difundida al menos desde el siglo VI de la Era Común.
7. El gato en Persia y en el mundo islámico medieval. El trasfondo cultural. La mención literaria documentada más antigua de los gatos domésticos en el área iraní se remonta al siglo VI de la Era Común, cuando una fuente atestigua que las mujeres los tenían como animales de compañía, tiñéndoles el pelo, adornándolos con joyas y compartiendo con ellos el lecho. Por el contrario, los zoroastrianos de la misma región albergaban hacia los gatos un sentimiento de desprecio, asociándolos con la magia oscura de los jinn y condenando el penetrante olor de su orina. Estas actitudes profundamente divergentes en el seno de las esferas urbanas multiculturales y cosmopolitas de Persia, el Yorasán y el Jorez demuestran que los gatos domésticos estaban presentes en las viviendas humanas del área y no eran apreciados exclusivamente por su valor económico como cazadores de ratones, sino que también eran antropomorfizados y mantenidos como animales de compañía. Con la llegada del Islam en el siglo VIII y la consiguiente proliferación de ciudades en el mundo islámico medieval, esta cultura de la proximidad afectiva con el gato se difundió y se consolidó ulteriormente, celebrada junto con la intensificación del comercio internacional y grados crecientes de sofisticación social y cultural. La ruta de la seda emerge en este cuadro no solo como un corredor de mercancías, seda, especias, metales preciosos, sino también como vector de prácticas culturales y de animales vivos. Los mercaderes que recorrían las rutas de las caravanas entre Oriente Medio y Asia Central transportaban perros, caballos, aves y, evidentemente, gatos. El gato de Yanguikent es muy probablemente el descendiente de uno o más individuos llegados a esta ciudad fronteriza entre el nomadismo de la estepa y el urbanismo meridional precisamente a través de estos canales comerciales y culturales. 8. La osteobiografía como método e implicaciones históricas generales. El concepto de osteobiografía, es decir, la reconstrucción de la historia de vida de un individuo a partir exclusivamente de los datos esqueléticos y biomoleculares, había sido desarrollado principalmente en contextos de arqueología humana, en situaciones donde las fuentes escritas eran ausentes o insuficientes. Su empleo sobre un animal, y en particular sobre una especie doméstica, constituye una extensión metodológicamente significativa del enfoque. Como subrayan los autores, ciertos animales como el gato doméstico están a menudo ausentes o casi ausentes de las fuentes escritas medievales, desempeñando sin embargo un papel cultural nada despreciable. Son, pues, indicadores privilegiados de los cambios en las actitudes culturales hacia los animales y de las dispersiones geográficas mediadas por la acción humana. La osteobiografía del gato de Yanguikent demuestra que lo que los autores denominan una transición fundamental en la naturaleza de las relaciones humano-animal, en una región anteriormente pastoralista se había cumplido ya dentro de este asentamiento específico. La ciudad de los oguses, aunque gobernada por una élite de orígenes nómadas con una visión del mundo profundamente pastoral, albergaba evidentemente una población cosmopolita que llevaba consigo una diversidad de concepciones sobre los animales y su cuidado. El haber cuidado, alimentado y protegido a este gato durante fracturas, enfermedades articulares, pérdida de dientes e invalidez de la vejez no requiere ninguna inferencia simbólica sofisticada. Es un dato biológico inscrito en los propios huesos, legible sin ambigüedad mediante las técnicas paleopatológicas. La propia presencia de sarro dental, indicador de una alimentación blanda consumida en las semanas inmediatamente anteriores a la muerte, señala que los cuidados nunca fueron interrumpidos ni siquiera en la fase terminal de la vida del animal. 9. Conclusiones. El gato de Yanguikent es actualmente el testimonio zooarqueológico más antiguo de gato doméstico en Kazajistán y, en términos más generales, en el Asia Central septentrional,
con una datación radiocarbónica calibrada entre los años 775 y 940 de la Era Común. Su importancia científica se despliega en tres niveles distintos pero convergentes. En el plano genético, el análisis del genoma nuclear antiguo demuestra con claridad su pertenencia al clado de los gatos domésticos, Felis catus, presumiblemente descendiente de una población próximo oriental de Felis libica libica. Se trata del primer ejemplar antiguo de esta especie que ha sido secuenciado genómicamente en Asia Central. En el plano isotópico, los valores de delta-15 nitrógeno extraordinariamente elevados documentan una alimentación rica en proteínas animales de alta calidad, probablemente carne y pescado, suministrada por el ser humano desde la primera infancia del animal. En el plano paleopatológico, las fracturas óseas curadas, la displasia de cadera compensada, las lesiones periósticas y la pérdida extensa de dientes componen un cuadro de vida física difícil pero prolongada, posible solo gracias a cuidados humanos constantes y activos que, en el ángulo de osificación de la fractura femoral, alcanzan el detalle, impresionante en su concreción, de la contención física del animal durante la curación. La ruta de la seda, con este hallazgo, se enriquece de una dimensión nueva. No fue solo el corredor de las grandes mercancías y las grandes ideas, sino también el camino a través del cual circularon las relaciones afectivas interespecíficas que, a lo largo de milenios y continentes, siguen uniendo al ser humano con el gato doméstico. Referencia bibliográfica: Jaruda, Ashley F., Ventresca Miller, Ariadna R., Paymans, Johannes L.A. y colaboradores. The Earliest Domestic Cat on the Silk Road. Scientific Reports, volumen 10, año 2020, artículo número 11241. DOI 10.1038/S41 598-020-67 798-6.